Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a esta clase del Instituto Bíblico del Aire. La ley de Dios nos fue dada con el propósito de parte de Dios de que tengamos bienestar. Jesús sabía eso y por eso entabló un diálogo con los religiosos de su tiempo que aplicaban la letra de la ley más que el espíritu de la ley, que tiene que ver con el amor de Dios. Este diálogo se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y nos enseñará muchas cosas importantes sobre nuestras actitudes y valores. Abra su corazón y preste mucha atención. Alberto Valle ya está listo con la interesante clase para hoy. Gracias por acompañarnos en otro estudio de su Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan capítulo 7 y estamos a la altura del versículo 19. Es en este punto donde Jesús pone a los judíos que discutían con él a la defensiva. El verso 19 comienza diciendo: «No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley». Y entonces añade la pregunta: «¿Por qué procuráis matarme?». Respondió la multitud y dijo: «Demonio tienes. ¿Quién procura matarte?». Note cómo en esta parte del Evangelio de Juan, la gente con la cual se encuentra sumergido Jesús en este diálogo está descrita bajo varios encabezamientos. Hay fariseos y sacerdotes. En algunas ocasiones se les llama los gobernantes. En otras ocasiones se hace referencia a ellos como a los judíos. Y en algunas ocasiones hay versiones de la Biblia que los describen como la multitud. Note cómo esta multitud le responde diciendo que él está poseído por el demonio y le preguntan: ¿quién quiere matarte? Algunos estudiosos entienden que aquí se refiere a la multitud de gente que fue a Jerusalén para la festividad. En otras palabras, los santos peregrinos. Ellos no demuestran convicciones firmes acerca de Jesús y ellos no tienen conocimiento de lo que ha estado sucediendo entre Jesús y los judíos o los sacerdotes y fariseos. Algunos piensan que cuando se refiere a los gobernantes o autoridades, se refiere a los escribas y fariseos. Otros piensan que cuando se refiere a los judíos, nos habla de aquellos que venían de Jerusalén y que estaban al tanto de lo que sucedía entre Jesús y las autoridades, pero que estaban del lado de los gobernantes o los fariseos y sacerdotes. Ellos demuestran mucha negatividad en sus actitudes hacia Jesús, y sus actitudes estaban prejuiciadas. Pero esta multitud del capítulo 7 no es esa. Se trata de los peregrinos que venían de todas partes del mundo a Jerusalén. Sin embargo, los líderes religiosos, los llamados escribas y fariseos, sí estaban haciendo un complot para matar a Jesús en ese momento. Es por eso que la multitud dice: «Demonios tienes. ¿Quién procura matarte?». La verdad era que los líderes religiosos eran los que estaban tratando de hacerlo. Pero Jesús le dice a toda esta gente que antes hemos mencionado: «Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». En este diálogo en el que Jesús está metido con esta gente, el contenido del debate, en muchas ocasiones, tiene que ver con la ley de Moisés. La manera en la que Jesús planteó la ley de Moisés y la manera en la que los fariseos, escribas y saduceos lo hacían era muy diferente. Se podría decir que la diferencia radicaba en que antes de Jesús aplicar la ley de Dios, la cual él creía en su totalidad, él pasaba la ley de Dios por el prisma del amor de Dios. Entonces, él aplicaba la ley de Dios a las vidas de las personas. Jesús sabía perfectamente que toda la ley de Dios salió del corazón del amor de Dios, así que el espíritu de la ley siempre sería el amor de Dios y su deseo de que el hombre tenga bienestar.
De esa manera, cada vez que él aplicaba la ley de Dios a las vidas de la gente, él primero la pasaba a través del prisma del amor de Dios, porque ese era el espíritu de la ley. Esa era la intención de la ley, el propósito de la ley. Así que una interpretación apropiada de la ley siempre será favorablemente influenciada por eso. Pero estos líderes religiosos no hacían eso. Ellos eran extremadamente legalistas y no les preocupaba si eso ayudaba a la gente o los hería. Sencillamente, ellos aplicaban la letra de la ley de Dios y otra gran cantidad de leyes que ellos mismos se habían inventado dentro de la aplicación de la ley de Dios. En el capítulo 5, Jesús deliberadamente quebrantó la ley del sábado. Jesús sanó a un hombre en sábado y le dijo que tomara su lecho y comenzara a caminar calle abajo, cargando su lecho exactamente enfrente del templo. La ley del sábado decía que ningún hombre debía llevar su lecho en el día sábado. Decía que ningún hombre debía llevar carga en ese día sagrado. Y cuando los religiosos ven a este hombre que pasó 38 años postrado, caminando con su lecho enfrente del templo, ni siquiera se percatan de que este hombre no había podido caminar en todo ese tiempo y que ahora estaba saltando y alabando a Dios. Eso no les llamó la atención para nada. Ni siquiera le preguntaron sobre eso o inquirieron sobre lo que pasó. Sencillamente le dijeron: «Caballero, usted ha violado una ley, ha roto un mandamiento». Uno no puede concebir cuán dura de corazón era esta gente. Pero Jesús hizo esto a propósito porque él quería tener este diálogo hostil con esta gente, porque él quería enfrentarlos con esta pregunta. La ley de Dios decía que cada niño varón judío debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Algunas veces, cuando el niño debía ser circuncidado, la fecha coincidía con el día sábado. Ellos, sin mayor preocupación, lo circuncidaban en el día santo. Alguien ha dicho que la razón por la que hay tantos alcohólicos entre los gentiles, a diferencia de los judíos, es porque cuando ellos circuncidan a un niño, la pequeña ceremonia que hacen consiste en parte en sumergir una esquina de una servilleta en vino y colocarla en la boca del niño que van a circuncidar. En ese reporte se sostenía que el niño relacionaba la dolorosa experiencia de la circuncisión con el vino desde la temprana edad. Pero lo que debemos recordar es que cada niño varón que nacía debía ser circuncidado al 8º día de su vida, y si ese día caía sábado, ellos lo hacían en sábado. Si su buey se caía en una zanja, ellos lo sacaban aunque fuera sábado. Jesús mismo usó ese tipo de ilustraciones. Pero lo que Cristo siempre trató de mostrar es que la ley es buena y fue creada para el bienestar del hombre. Así que ellos debían enfocarse en el espíritu de la ley en lugar de en la letra de la ley antes de aplicarla a la vida de la gente. «Dejen de juzgar por las apariencias», dijo Jesús, y es a eso a lo que probablemente se refería. Bien, es el momento de resumir y preguntarnos, ¿quién es Jesús en este pasaje? Podríamos decir que Él es el hombre cuya enseñanza proviene de Dios. Él es el hombre que nos dio la palabra de Dios, no su propia palabra. Su trabajo no provenía de sí mismo, sino de Dios, y sus palabras no salieron de Él mismo, sino de Dios. Él siempre hizo las cosas que complacían al Padre Celestial. Cada palabra que dijo, cada cosa que hizo, fueron justamente una expresión del hecho de que Él y el Padre eran uno. Así se nos presenta Jesús en este capítulo 7. Y por causa de lo que Él es, pudo declarar que su enseñanza no era de Él mismo, sino del Padre que lo había enviado. Y si usted quiere comprobar que eso es verdad, venga a las enseñanzas de Jesús con la disposición de hacer la voluntad de Dios, y cuando usted la haga, entonces la conocerá. Eso nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? La fe es poner la voluntad delante y el intelectualismo detrás. La fe es comprender que es importante que nos comprometamos voluntariamente, y si el compromiso de la voluntad está presente, entonces
A su tiempo, el conocimiento vendrá, porque el conocimiento es el resultado del hacer. El hacer no es el subproducto del conocimiento. Y por último, ¿qué es la vida según este pasaje de Juan capítulo 7? La vida es descubrir que es más bienaventurado dar que recibir. La vida son las otras cosas que uno descubre cuando hace el compromiso de venir a las enseñanzas de Jesús con la disposición de hacer la voluntad de Dios y con la determinación de que esa es la única manera en la que conoceremos la voluntad de Dios. Piensa en todos los cambios que se producirían en nuestras vidas si viniéramos a la palabra de Dios, especialmente la palabra que fue hablada a través de Jesucristo, con la determinación de hacer realmente de los valores de Jesús los nuestros. Piensa en la vida que se derramaría en nosotros a causa de eso. En conclusión, así se nos presenta Jesús. Así se nos describe la fe, y esa es la vida que Dios quiere que tengamos, de acuerdo a los primeros 24 versos del capítulo 7 de Juan. El tiempo se nos ha terminado, pero, como de costumbre, le invito a que continúe con nosotros en estos estudios del Evangelio de Juan. En la próxima clase analizaremos otros aspectos importantes de este maravilloso capítulo de Juan. Espero que pueda acompañarnos. Y recuerde lo mucho que deseamos recibir carta de su parte. A continuación, Georgina le dará nuestra dirección y le animo a que tome lápiz y papel y la escriba. Luego, diríjanos una carta o un email que nos permita saber lo que Dios está haciendo en su vida a través de estos estudios. Su carta será bienvenida y apreciada. Georgina. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.